Como lo habíamos anunciado, está aquí en los estudios Gonzalo Sibila, es diputado electo por el Partido Socialista y va a ser uno de los diputados más jóvenes, además, en la próxima legislatura. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Muy bien, mucho gusto. Me comentaba recién que vas a cumplir 30 años, con lo cual... Cumplo 30 el 6 de diciembre, o sea que vas a ingresar a la Cámara con 30. Con 30. Y vas a ser de los más jóvenes de la legislatura. Sí, seguramente. Creo que el segundo más joven. ¿Cómo han evaluado el resultado del domingo? Bueno, hemos evaluado en primer lugar que el resultado del Frente Amplio es un gran resultado, ¿no? Yo personalmente no tenía la expectativa de que pudiéramos obtener en la primera vuelta la mayoría parlamentaria, además con un porcentaje de votos como el que estamos viendo hoy, que es del entorno del 48%, o sea, prácticamente con la misma votación que en la elección anterior. Había algunas señales de que eso estaba difícil. Lo logramos y por otra parte logramos derrotar también la propuesta de la baja edad de imputabilidad, cosa que para nosotros era crucial, muy importante. Veíamos en el último tiempo que eso sí era posible, pero bueno, no hay que olvidarse que algunos meses atrás, incluso algunos dirigentes políticos decían, con esto no se puede, está instalado, se va a ganar, y bueno, creo que el pueblo uruguayo dio una señal muy fuerte, derrotando también ese plebiscito, más allá de la cantidad de votos, importante cantidad de votos que tuvo también de respaldo. Así que creo que el resultado es muy bueno, nos posiciona en un lugar de absolutos favoritos para la segunda vuelta y nos permite además con esa mayoría parlamentaria profundizar nuestro proyecto, obviamente exigiéndonos también más, ¿no? Si vamos a tener... Claro, es otra responsabilidad. Sí, es una gran responsabilidad. Ahora, me decías recién que no esperaba la mayoría parlamentaria, o por lo menos parecía difícil. Bueno, estábamos trabajando para eso, ¿no? El objetivo político era ese, nunca lo descartamos, nunca dijimos no se puede, pero se veía difícil, sobre todo los que estábamos trabajando en Montevideo, donde había más dificultades de movilización, pero las últimas semanas fueron semanas de un fuerte despliegue militante, muchos veníamos trabajando desde hacía bastante, y creo que bueno, un poco ese acto final tan grande también en Montevideo fue un indicador, una señal fuerte de que algunas cosas habían cambiado, ¿no? ¿El rol del presidente Mujica? El rol del presidente Mujica creo que fue determinante. Todos hicimos un gran aporte en esta campaña, pero creo que Pepe con sus intervenciones de los últimos días jugó un papel también muy importante para esclarecer al conjunto de la sociedad uruguaya sobre qué era lo que estaba en juego, más allá de lo estrictamente político partidario, ¿no? Así que esas apariciones finales en sí, creo que esas apariciones incidieron. Creo que el trabajo del MPP, de su sector político, fue un trabajo destacable, muy destacable en la campaña. Y hay otros compañeros que también hicieron un gran aporte, incluso construyendo espacios políticos que no existían dentro del Frente y que hoy tienen un caudal importante de votos, como pasa en el caso de Raúl, como pasa en el caso de Constanza, que son aportes también muy importantes para lograr esto que tenemos hoy. ¿Y la evaluación de la interna del Partido Socialista, cómo ya la han hecho sobre la votación del domingo? Ayer tuvimos una reunión de Comité Ejecutivo Nacional donde hicimos una primera evaluación formal por parte de la dirección de cuáles habían sido los resultados en función de las expectativas también que existían antes, y esa evaluación se va a continuar y se va a concluir una vez pasado el ciclo del balotaje, digamos, o sea, la evaluación completa se va a dar ahí. No hubo una evaluación más profunda, digamos, de los resultados del partido en el contexto de los resultados electorales del Frente. Sí, una gran alegría por lo que logramos el domingo y bueno, también un plan de trabajo de cara a lo que va a ser el balotaje de fines de noviembre. Claro. Fue una votación más magra de hace 5 años, la del Partido Socialista. Perdimos algunos votos. En realidad, en términos porcentuales, bajamos de 14% a 12% la interna del Frente, más o menos ese es el movimiento que hay. No es algo tan significativo. En el Senado mantenemos la misma representación, en diputados se pierde una banca en Montevideo que se había obtenido por restos en la elección anterior, y en el interior es un mapa un poco más complejo porque las bancas que obtenemos son producto de alianzas políticas con otros sectores, y salvo dos de esas bancas, contando la de Canelones, que en principio parece que se obtiene, salvo esas dos, las otras son bancas o bien de algún aliado o bien compartidas, digamos, con legisladores de otros grupos políticos del Frente, pero en general la bancada va a mantener una dimensión parecida a la que tuvo en el año 2009. ¿Y por qué perdieron esos votos? ¿Cuál es la primera lectura?
Y creo que hay una primera lectura que no es solo del Partido Socialista, sino de la gran mayoría de los sectores de la interna del Frente, de que el MPP logra consolidarse como una primera fuerza muy importante. Además, en todo el territorio nacional es impresionante realmente el resultado que consigue el MPP. Eso incide obviamente en el mapa general de todos los grupos políticos del Frente, y además la emergencia de dos sectores nuevos, ¿no? El espacio de Raúl y el espacio de Constanza, en una política que además cada vez parece más personalizada, más más ligada a grandes figuras que son un poco las que traccionan los votos. Eso es raro para la izquierda, es especialmente raro y difícil para los partidos históricos de la izquierda, que no tenemos esa visión de la construcción política. Si bien reflexionamos mucho sobre esto, sobre el papel de las personalidades, sobre el papel de los líderes, las estructuras y los partidos de ideas que tienen una construcción de tantos años, también a veces les cuesta un poco... Y han renegado mucho de eso históricamente, ¿no? Sí. Esos roles, digamos, el rol del caudillo en detrimento de las ideas. Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, eso es una cuestión para reflexionar también a futuro. El discernimiento político de la sociedad parece que se da de formas a veces distintas a las tradicionales o a las que capaz que nosotros esperaríamos como modo de discernimiento. Muchas veces lo que se produce es más una identificación con una persona o con un mensaje que un proceso de discernimiento político de otro tipo. Y bueno, eso es una cosa que hay que internalizar al análisis, que hay que discutir. Y creo que a partir de eso también vamos a poder aprender y mejorar nuestras prácticas políticas. ¿Es una dificultad eso para un partido como el Partido Socialista a futuro, digamos? Y en un punto nos interpela, ¿no? Nos interpela y bueno, uno en esto siempre hay como dos respuestas posibles. Una es decir, bueno, esto es así y no me gusta y voy a seguir haciendo las cosas como las hago hasta ahora porque así están bien. Y la otra es lisa y llanamente adaptarte. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra, digamos, que en todo caso hay que dimensionar las dos cosas, lo que la sociedad demanda y lo que exige una buena política, una política crítica, una política de izquierda, que sin duda necesita de liderazgos, pero también necesita de construcciones ideológicas e institucionales fuertes para poder sostenerse. Así que, en todo caso, será buscar el equilibrio para poder seguir trabajando. Y bueno, estamos muy contentos porque de cualquier manera hemos hecho un gran aporte también al triunfo del Frente en esta primera vuelta con la mayoría parlamentaria. O sea que no hay espacio para lamentarse por un resultado que además estaba más o menos dentro de lo que podíamos prever. Sí. Ahora, el Partido Socialista ya incursionó en algún cambio sutil en esta campaña, porque yo no recuerdo en elecciones anteriores, pero por ejemplo en este año se veían los carteles con la cara de Daniel Martínez. Y decía Daniel Martínez, senador. Sí, eso no se era ha hecho, tan tradicional. Se ha hecho en otras campañas. Sí. Gargano también fue en su momento una figura que un poco marcaba la campaña, y además Tabaré fue imagen de la 90 en su momento, claro, ¿no? Estaba dentro del partido. Sí, eso en campaña se ha hecho. De cualquier manera, bueno, no es lo mismo una figura o una imagen pública que un caudillo o que un líder de masa. Son fenómenos distintos que también hay que estudiar cómo se producen, porque los caudillismos o los liderazgos de hoy no son iguales tampoco a los de hace algunas décadas, ¿no? Esas son cosas que en la sociedad... Lo que pasa es que el Frente a uno le da esa sensación, también quedó un poco atrapado en eso, porque con figuras tan populares como Tabaré Vázquez o como Mujica, es difícil renegar de eso, ¿no? Digamos, esos líderes son los que al final le hacen ganar al Frente 3 gobiernos seguidos. No, y no podemos. Quizás un tercero. No, y no podemos renegar porque esas figuras se expresan muchísimo, además. Se expresan una visión de la izquierda uruguaya, un proyecto de país. O sea que en ningún caso es renegando de esas figuras que nosotros podemos construir para adelante. En todo caso, digo es compatibilizando. de las personas, sino del fenómeno, ¿no? Sí. Pero bueno, aparecen otros también, aparecen otras figuras, otros fenómenos, y son cosas a estudiar y a analizar para, como digo, para potenciar el trabajo para adelante, para el futuro. ¿Y la interna del Partido Socialista cómo está? ¿Cómo quedó después de esta elección? Porque notoriamente hubo diferencias en el armado de las listas, se armó una lista del Senado con unas características, con un perfil, y una lista de diputado por Montevideo con otro. Sí, las listas el partido las dirime igual que la integración de sus direcciones políticas
en convenciones y en congresos, que son eventos donde participan todos los militantes y votan secreto y dicen qué lista quieren, en qué lugar quieren a cada uno. O sea, no hay en eso acuerdos de cúpula, no hay negociaciones de 5, no. Es una definición que creo que somos el único partido del Frente y el único partido del país que la realiza de esta manera. Digo del Frente porque en los otros partidos ni siquiera hay algo parecido. En el Frente hay algunos mecanismos parecidos, pero creo que el nuestro es seguramente el más abierto en términos de la participación del conjunto de los militantes en las decisiones. Una vez que eso se resuelve, uno podrá quedar más contento, menos contento, gustarle más o menos la integración, pero son las listas del partido, se milita por ellas, se trabaja por ellas y la interna en relación a la integración de las listas se acabó ahí. Después, obviamente, como siempre sucede en una organización democrática, vamos a seguir teniendo coincidencias y diferencias y las vamos a seguir discutiendo en relación a todo, también en relación a la evaluación de los procesos electorales, de los resultados, porque bueno, eso hace a una organización grande y democrática. Yo no me asusto de esas diferencias y creo que lo importante es que a partir de esas diferencias seamos capaces de construir una síntesis y que ese sea el mensaje que el partido le transmita a la sociedad, ¿no? Porque en ese proceso hubo jornadas un poco calientes, ¿no? A la interna del partido. Después se calmó el clima en la campaña, digamos. Sí, o sea, no. Una cosa es el momento en que se está dirimiendo la integración de una lista, de una dirección, que siempre hay algún ánimo un poco más caldeado, discusiones intensas, cada uno presenta sus argumentos, presenta sus propuestas, y otra cosa es la etapa de campaña donde en definitiva lo fundamental es la acción para salir a ganar por un proyecto de país, no solamente por el partido, por el proyecto del partido a largo plazo histórico, sino por un proyecto de país para esta etapa también que viene, para poder consolidar y profundizar lo que estamos construyendo. Así que ahí la interna pasa a un segundo plano. Búsqueda publicó hoy que el ala, o que algunos dirigentes o militantes del ala renovadora llamaron a votar por la lista 1303 y no por la 90 en Montevideo. ¿Vos lo notaste eso? Yo no, a mí no me consta, digamos, que eso haya pasado así. Uno siempre recibe comentarios, testimonios de gente, pero etcétera, ¿te había llegado eso? De cosas que pueden haber sucedido. Me llegó algo por el estilo, pero la verdad que yo, si la fuente de búsqueda, digamos, en lugar de decir eso, denunciar eso en la interna del partido, se lo dice a búsqueda, para mí ya pierde confiabilidad hasta el dato, hasta la información. Pero si a vos te había llegado, porque búsqueda sí, no pero me había agarrado. llegado también informalmente, entonces digo, sería bueno que si algo de eso pasó, se diga donde se tiene que decir y se discuta. Yo, si llego a tener algún elemento más contundente sobre eso, perdé cuidado que le voy a poner. ¿Es un hecho grave para vos eso? Sí, eso sería un hecho muy grave, porque, bueno, como te decía, nosotros discutimos, dirimimos nuestras listas, dirimimos la integración de nuestras direcciones, y una vez que eso está resuelto, se sabe que todos nosotros tiramos para el mismo lado, digamos. Hacer campaña por una propuesta distinta a la del partido no es en absoluto adecuado para un militante y menos para un dirigente del partido, ¿no? Así que sí, obviamente que si eso hubiera pasado sería grave. De cualquier manera, si algo de eso pasó, que hay que decirlo en tal caso con pruebas, con testimonios, con una cosa bastante más contundente de lo que te puede llegar de costado o de lo que alguien le puede decir a la prensa, son actitudes aisladas, no lo podemos atribuir a una decisión política de un ámbito orgánico o de un conjunto de compañeros de la organización. Puede haber tenido consecuencias electorales, si eso hubiera pasado y hubiera sido una práctica más o menos sistemática de algunos compañeros, puede haber tenido consecuencias electorales, sin duda que sí. Expliquemos que la 13003 llevaba la misma plancha al Senado, pero no en diputados. Entonces, no era la única lista, además, en Montevideo, que llevaba Senado 90 y no llevaba nuestra lista de diputados. Esa fue una decisión de la Dirección Nacional del Partido respecto de la construcción de una política de alianzas para potenciar el Senado 90. Esto se ha hecho en otras campañas también, y obviamente que independientemente de que existan o no existan esas situaciones de las que se habla en esa nota, esas listas en un punto pueden haberle quitado algunos votos a la 90, porque era una forma de votar el Senado 90 sin votar la lista 90. ¿Pero tuvieron una sobrerepresentación en alguna de esas listas? ¿Notaste que había listas que habían votado más de lo razonable? Es muy difícil de medir eso, es muy difícil de medir. En realidad, en el caso de Montevideo hay 4 listas de esas características.
Una es la lista del POR, que es una lista bien distinta, con una identidad histórica propia, que no se presta para esas confusiones. Y después hay 3 listas más que obtuvieron más o menos 2.000 y pico, 3.000 votos en algún caso cada una. Que es un conjunto importante de votos para listas que no tienen de repente una marca instalada, ¿no? Pero bueno, decir pero ese es un dato relevante. Es un dato relevante, si pero... sacaron 2.000-3.000 votos cada una y sí, sumados son 8.000, son más o menos 8.000 votos. Sí, es importante. Ahora, nadie puede decir, y yo no puedo decir, que esos votos, de no haber existido esas listas, hubieran ido íntegramente a la 90, porque esos son grupos políticos que tienen su estructura militante, sus referentes. No sé si el alcance real de la lista es el que se dio en la interna, pero también decir que eso es producto de una confusión o de una campaña paralela o lo que fuere, sería irrespetuoso con los compañeros que conducen esos grupos políticos y que hicieron campaña por esas listas y que consiguieron esos votos, o por lo menos el grueso de esos votos, ¿no? Ahora, ¿eso puede generar un quiebre a la interna del partido? No. ¿Un hecho de esas características? No, quiebre no. Nosotros, a ver, el Partido Socialista, yo siempre en todas las entrevistas me preguntan sobre la interna, porque nuestra interna es muy, muy interesante y atractiva. Sí. El Partido Socialista tiene una historia de corrientes de opinión interna muy fuerte, no de ahora, de la década de los 60, de la salida de la dictadura, de antes. Terminamos con uno de nuestros fundadores, Emilio Frugonia, fuera del partido. O sea, la historia del Partido Socialista es una historia de corrientes de opinión internas también muy fuertes, que siempre discutieron, dirimieron en la interna sus posiciones y alguna vez implicó también ruptura. No es el caso. O sea, no se está en una instancia de esa magnitud. No se está en una instancia de esa magnitud. Nosotros hemos aprendido a convivir con eso porque aparte nosotros somos apasionados de la democracia y de la libertad. No podemos salir a decirle a la sociedad que queremos una sociedad más democrática y más libre, y en el partido, si hay diferencias, acallarlas y decir no, tenemos que pensar todo lo mismo, actuar monolíticamente, actuar verticalmente, y que lo que dice uno que supuestamente está arriba lo tienen que acatar todos los demás y nadie. Eso no funciona en el Partido Socialista, no es nuestro modo de ser. Nosotros discutimos dentro de un marco general de principios, de valores, de ideas, y cuando tenemos diferencias o cuando alguien puede apartarse también de lo que es una práctica política correcta dentro de la organización, eso se discute, se salda, pero no hay ninguna perspectiva, yo no visualizo ninguna perspectiva de ruptura de nada. Eso es algo que se viene aventurando desde hace muchísimo tiempo y nunca pasó. Y bueno, tampoco los que se interesan mucho por la interna tampoco entienden a veces cómo la terminamos resolviendo. Y bueno, la terminamos resolviendo. ¿Cuál es la agenda del Partido Socialista o tuya para la próxima legislatura? La agenda del Partido Socialista es una agenda de profundización de los cambios que se iniciaron. Es una agenda de avanzar en desmercantilización de bienes públicos, de servicios públicos. Nosotros queremos que la sociedad le gane espacio al mercado, necesitamos eso. Nuestro proyecto, nuestra visión del mundo pasa por ahí. El mercado toma decisiones sobre la vida de las personas y el mercado es poder concentrado en unos pocos. Nosotros, como creemos en la democracia, como creemos en la sociedad decidiendo, entendemos que tiene que haber un avance democrático también sobre la economía, también sobre las decisiones en un montón de esferas que a veces no están disponibles a la democracia política. Por ejemplo, entonces, ¿en qué cosas? En muchas cosas. Por ejemplo, hay una que es bien clara, que son los factores de poder económico, ¿no? Nosotros no estamos hablando de socializar los medios de producción, que es la idea madre del socialismo, pero estamos hablando sí de que ganen espacio los factores de economía social, por ejemplo, las cooperativas, la autogestión, los proyectos que implican asociación de los propios trabajadores, y que las decisiones empresariales que también se toman en una sociedad capitalista estén reguladas en el marco de una visión colectiva de hacia dónde tiene que ir la sociedad y de garantizar la vida de las personas, digamos, ¿no? La gran contradicción de las sociedades de mercado es que muchas veces los factores de mercado, los factores de poder económico, toman decisiones que tienen implicancias sobre la vida de la gente al punto tal de marginar a un montón de gente a la pobreza o de impedirle consumir lo básico para vivir. Sí. Nosotros eso no lo podemos permitir, eso en el Uruguay ha ido cambiando gracias al gobierno del Frente, pero y tiene que avanzar el consumo más. En los últimos años ha ido subiendo, no cambiando.
Ha ido subiendo, sí. Ha ido aumentando. Sí, y ha ido subiendo porque las grandes mayorías pueden consumir más de lo que consumían, porque tienen trabajo, porque tienen un mejor salario. Pero no hay una visión contradictoria ahí, porque el Frente Amplio posibilitó todo eso. ¿Cómo se dice a la gente en realidad está mal que vayan al shopping y compren un plasma? Pero que no está mal que vayan al shopping a comprar un plasma. Lo que está mal es el consumo como modo de vida, el consumismo. Lo que está mal es pensar que uno va a ser más feliz si consume más. Ahora, está mal, digo, es un modo de vida o es un paradigma de vida que nosotros no compartimos y que queremos discutir también. Ahora, eso no se cambia diciéndole a la gente que no puede consumir. Yo quiero que los trabajadores uruguayos puedan, sí, consumir más porque tengan más posibilidades de vivir mejor, de tener unas mejores condiciones de vida, pero me gustaría también que todos nosotros, los ciudadanos uruguayos, no tengamos como ideal de vida el consumo desenfrenado, que pensemos que ser feliz... ¿Cómo se cambia eso? Porque ahí hay un cambio individual. Y esa es una batalla cultural muy fuerte, ¿no? Que eso es parte de nuestra agenda, el cambio cultural. El cambio cultural es convencernos de que las cosas son colectivas o no son. ¿Pero cómo se hace eso desde una ley, desde una iniciativa no se hace parlamentaria? No se hace. Creo que las iniciativas legislativas o las iniciativas de las políticas públicas del Poder Ejecutivo pueden incidir, pueden ayudar, pueden favorecer. Pero eso se hace dando una batalla todos los días de mensaje político, de pedagogía política, de discusión con la gente, de construcción de unos valores alternativos, de un sentido común alternativo. Y esa es una pelea que hay que darla abajo. Por eso es muy importante, sí, lo institucional. Es muy importante que tengamos compañeros en ámbitos parlamentarios, que tengamos el Poder Ejecutivo, que vamos a volver a ser gobierno para seguir mejorando las condiciones de vida de los uruguayos. Pero para cambiar esa cultura que en definitiva genera tantos males también, ¿no? Genera tanta violencia, genera tanta competencia. Para cambiar eso hay que trabajar mucho abajo, en las organizaciones sociales, en los barrios, con la gente, discutiendo, conversando, organizando a la sociedad, saliendo del espacio privado, del individualismo y metiéndonos a construir cosas colectivas, ¿no? Creo que a los jóvenes también, a los gurises, hay que entusiasmarlos con eso. Ahora la campaña del no a la baja fue un gran ejemplo en ese sentido, ¿no? ¿Hay un debe de eso en esos temas del Frente Amplio en estos 10 años de gobierno? Porque uno ve, el Frente Amplio en esta elección tenía el visto bueno de los mercados, ganó como resultó el resultado del domingo como surgió, y van 3 días seguidos que bajan la cotización del dólar baja, no pasó nada, nadie se extrañó, hay una tranquilidad notoria. Y cuando un partido político tiene chances serias de llegar al gobierno y plantea cambiar algunas cosas estructurales, generalmente los mercados reaccionan enseguida. Ese statu quo o esos pocos, como tú decías, que incentivan el consumo, enseguida reaccionan. Acá no reacciona nadie. Es decir, parece que hay una tranquilidad con la fórmula del gobierno del Frente Amplio garantizada. Sí, sucede que, nosotros vivimos en un país de escala pequeña, en un contexto y en un sistema que no vamos a cambiar nosotros por nuestra cuenta, digamos, y estamos gobernando, administrando también los factores de un sistema que no creamos nosotros, ¿no? Y lo estamos administrando y los estamos transformando también para bien de las mayorías, y eso genera un efecto positivo también sobre los mercados, porque cuando la gente puede consumir más, porque tiene más dinero para consumir, se mueve la producción, se genera más trabajo, pero también los empresarios obtienen mayores ganancias, esa es una rueda virtuosa, y eso funciona siempre que haya contextos de relativa bonanza económica, digamos, ¿no? Pero en Argentina y en Venezuela a los mercados no les gusta mucho el gobierno. Ni las políticas económicas del gobierno. Son escalas... Acá los mercados no tienen problema con la política económica. Son escalas diferentes, son políticas más intervencionistas seguramente sobre esos mercados, producto de las escalas diferentes y de que para hacer determinados cambios en esas sociedades hay que proceder de maneras distintas a las que se procede acá, ¿no? Más allá de los matices que se pueda tener también con esas políticas. Ahora, lo cierto es que también en eso importan mucho los contextos. Una cosa es un contexto de bonanza económica, donde nuestra producción en el mundo vale mucho, donde podemos vender y exportar mucho, y otra cosa es un contexto más recesivo, más complejo económicamente, que no se puede descartar que pueda existir, porque ha existido en el pasado puede existir en el futuro. Y ahí lo que es imprescindible es que haya gobiernos que velen por el interés de las mayorías, que no sacrifiquen la inclusión social, la integración social, el consumo de la gente, el consumo básico de la gente, para blindar las ganancias de unos poquitos. Y eso lo garantiza el Frente Amplio, Hoy el Frente no representa un riesgo
para nadie en esta sociedad, porque nosotros venimos de 10 años en los cuales lo que hemos hecho es hacer crecer al país económicamente de una manera brutal, y queremos seguir por ese camino. También sabemos que nuestras decisiones van a ir siempre orientadas a defender el interés de las mayorías, de los trabajadores, de la gente en general, y bueno, para eso vamos a trabajar. ¿Te preocupan algunas posturas de Tabaré Vázquez y de Sendik, como por ejemplo en torno al tema marihuana, que han dicho vamos a revisarlo y quizás no haya que venderlo en las farmacias, y parecería como que tiene una visión revisionista sobre lo que se ha avanzado en ese tema? Me parecen aspectos instrumentales en todo caso, ¿no? O sea, no han cuestionado la regulación del mercado de la marihuana, que es la Sendik ha dicho que está en contra. Hemos aprobado. Dijo que estaba en contra directamente. También aclaró que era una posición personal, individual, y que no tenía implicancias políticas en el sentido de que esa ley es acompañada por el conjunto del Frente Amplio y se va a ejecutar. Tabaré lo dijo con mucha claridad. Otra cosa es discutir dónde se va a vender. Parece que es un aspecto totalmente instrumental. Pero te parece que ahí no puede haber una vuelta atrás. Respecto de la regulación del mercado de cannabis, creo que no, creo que es un avance, y creo que es también un ensayo interesante. Tenemos que ver qué sucede con eso e ir en todo caso adecuando en función de cómo evoluciona la realidad, porque nuestras propuestas, nuestras políticas no son una cosa que viene de una vez para siempre a quedarse estanca, así fija como estuvo previsto. Se va a ir también corrigiendo, modificando, ajustando en función de cómo evolucione, porque lo que tiene esa política son objetivos, algunos objetivos bien claros. Uno tiene que ver con ganarle un espacio, un terreno a una economía ilegal y basada en realidad en el crimen, en el delito, y que tiene muchas consecuencias negativas sobre la vida de nuestra gente, que es el narcotráfico. Nosotros le queremos ganar terreno a eso, queremos ganarle espacio a eso. Queremos también proteger la salud de los consumidores. Los consumidores, hay distintos tipos de consumo de una sustancia, no necesariamente el consumo es problemático, es adictivo, pero hay personas que sufren perjuicios en su salud por un abuso del uso de determinadas sustancias, y no hay tampoco posibilidad por parte de los efectores de salud de llegarle con políticas adecuadas si ni siquiera hay un mapa claro de cuántos son, de dónde están o de cuál es la situación de esas personas, ¿no? Entonces ese también es un objetivo de la política. En todo caso, iremos adecuando la política en función de los objetivos que queremos lograr, y hay algo que también tiene que ver con la libertad y con los derechos, que está comprendido en esta ley y que es una evolución, y nosotros en eso no vamos a volver atrás. Te agradezco mucho por haber venido. Te agradezco a vos por la Muchas invitación. Sus intervenciones de los últimos días jugó un papel también muy importante para esclarecer al conjunto de la sociedad uruguaya sobre qué era lo que estaba en juego, más allá de lo estrictamente político partidario, ¿no? Así que esas apariciones finales en sí, creo que esas apariciones se incidieron. Creo que el trabajo del MPP, de su sector político, fue un trabajo destacable, muy destacable en la campaña, y hay otros compañeros que también hicieron un gran aporte, incluso construyendo espacios políticos que no existían dentro del Frente y que hoy tienen un caudal importante de votos, como pasa en el caso de Raúl, como pasa en el caso de Constanza, que son aportes también muy importantes para lograr esto que tenemos hoy. ¿Y la evaluación de la interna del Partido Socialista, cómo ya la han hecho sobre la votación del domingo? Ayer tuvimos una reunión de Comité Ejecutivo Nacional donde hicimos una primera evaluación formal por parte también más, ¿no? Si vamos a tener... Claro, es otra responsabilidad. Sí, es una gran responsabilidad. Ahora, me decía recién que no esperaba la mayoría parlamentaria, o por lo menos parecía difícil. Bueno, estábamos trabajando para eso, ¿no? El objetivo político era ese, nunca lo descartamos, nunca dijimos no se puede, pero se veía difícil, sobre todo los que estábamos trabajando en Montevideo, donde había más dificultades de movilización, pero las últimas semanas fueron semanas de un fuerte despliegue militante, muchos veníamos trabajando desde hacía bastante, y creo que bueno, un poco ese acto final tan grande también en Montevideo fue un indicador, una señal fuerte de que algunas cosas habían cambiado, ¿no? ¿El rol del presidente Mujica? El rol del presidente Mujica creo que fue determinante. Todos hicimos un gran aporte en esta campaña, pero creo que Pepe con su... Como lo habíamos anunciado, está aquí en los estudios Gonzalo Sibila, es diputado electo por el Partido Socialista y va a ser uno de los diputados más jóvenes, además, en la próxima legislatura. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Muy bien, mucho gusto. Me comentaba recién que vas a cumplir 30 años, con lo cual... Cumplo 30 el 6 de diciembre, o sea que vas a ingresar a la Cámara con 30. Con 30. Y vas a ser de los más jóvenes de la legislatura. Sí, seguramente. Creo que el segundo más joven.
¿Cómo han evaluado el resultado del domingo? Bueno, hemos evaluado en primer lugar que el resultado del Frente Amplio es un gran resultado, ¿no? Yo personalmente no tenía la expectativa de que pudiéramos obtener en la primera vuelta la mayoría parlamentaria, además con un porcentaje de votos como el que estamos viendo hoy, que es del entorno del 48%, o sea, prácticamente con la dirección de cuáles habían sido los resultados, en función de las expectativas también que existían antes. Y esa evaluación se va a continuar y se va a concluir una vez pasado el ciclo del balotaje, digamos. O sea, la evaluación completa se va a dar ahí. No hubo una evaluación más profunda, digamos, de los resultados del partido, en el contexto de los resultados electorales del Frente. Sí, una gran alegría por lo que logramos el domingo. Y bueno, también un plan de trabajo de cara a lo que va a ser el balotaje de fines de noviembre. Claro. Fue una votación más magra de hace 5 años. La del Partido Socialista. Perdimos algunos votos. En realidad, en términos porcentuales, bajamos de 14% a 12% la interna del Frente. Más o menos ese es el movimiento que hay. No es algo tan significativo. En el Senado mantener la misma votación que en la elección anterior. Había algunas señales de que eso estaba difícil. Lo logramos y por otra parte logramos derrotar también la propuesta de la baja edad de imputabilidad, cosa que para nosotros era crucial, muy importante. Veíamos en el último tiempo que eso sí era posible, pero bueno, no hay que olvidarse que algunos meses atrás, incluso algunos dirigentes políticos decían, con esto no se puede, está instalado, se va a ganar, y bueno, creo que el pueblo uruguayo dio una señal muy fuerte, derrotando también ese plebiscito, más allá de la cantidad de votos, importante cantidad de votos que tuvo también de respaldo. Así que creo que el resultado es muy bueno, nos posiciona en un lugar de absolutos favoritos para la segunda vuelta y nos permite además con esa mayoría parlamentaria profundizar nuestro proyecto, obviamente exigiéndonos